Planteamiento del problema. Albert Einstein una vez dijo que si tenía una hora para salvar el mundo, iba a utilizar 55 minutos para definir el problema y solo 5 minutos para encontrar la solución. Esta cita ilustra un punto importante. Antes de saltar directamente a la solución de un conflicto, debemos dar un paso atrás e intervenir tiempo y esfuerzo para mejorar nuestra comprensión del mismo. El planteamiento del problema es una declaración clara y concisa que describe los síntomas del problema a abordar, en el cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Definir el enunciado del problema proporciona tres beneficios para el equipo. Crea un asunto de pertenencia para el equipo. El equipo se enfoca solo en un conflicto. Describe los síntomas en términos medibles. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que se mueve la investigación. Formulación del problema. Para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental del qué investigar. De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. Elaboración del planteamiento del problema como tal requiere varias fases. Identificación del problema. Implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar. Valoración del problema. Consiste en la evaluación de la pertenencia, importancia o relevancia del problema identificado. Formulación del problema. Supone la elaboración del problema en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta la emisión de gases de efecto invernadero el calentamiento global? Definición del problema. Es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes dentro de las cuales se encuentra el tema, etc. Delimitación del problema. Supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del tema que serán abordados. Del planteamiento del problema y su delimitación, a su vez, surge el conjunto de objetivos generales y específicos que se persigue alcanzar con la investigación. La verdad del asunto es que mientras más específico sea el planteamiento, mayor será la posibilidad que el equipo pueda resolver el conflicto. Un enunciado del problema inadecuado puede llevar al equipo a un camino sin salida. Al definir el planteamiento del conflicto, trate de evitar estos cuatro errores comunes, los cuales son: el planteamiento del problema no debe tratar más de un problema. El planteamiento del problema no debe asignar una causa. El planteamiento del problema no debe asignar culpas. Y el planteamiento del problema no debe ofrecer una solución.
Un método simple y eficaz de definir un conflicto de una serie de preguntas es ¿quién? ¿A quién afecta el problema? Determinados grupos, organizaciones, clientes, etcétera. ¿Qué? ¿Cuáles son los límites del conflicto? Por ejemplo, flujo organizacional, trabajo, áreas geográficas, clientes, segmentos, etcétera. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produce el problema? ¿Cuándo hay que arreglar? ¿Dónde? ¿Dónde está el problema que ocurre? Solo en ciertos lugares, procesos, productos, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué es importante solucionar el problema? ¿Qué impacto tiene en el negocio o cliente? ¿Qué impacto tiene en todas las partes interesadas? Por ejemplo, empleados, proveedores, clientes, accionistas, etc. ¿Cómo? ¿Cuántas partes están involucradas? ¿Cómo vas a resolver el problema? Es decir, ¿con qué método o técnica? Cada una de las respuestas les ayudará a concentrarse en el tema específico y definir la declaración del conflicto. Es decir, conflicto. El planteamiento del problema conflicto debe poder resolver, es decir, se debe tomar una cantidad de tiempo razonable para formular, probar y desplegar una solución potencial.